Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy la princesa Gary. Pues bueno, aquí tenemos el tema cabezones y sangre. Parecería un tema que dista mucho de lo normal, pero no. De hecho, nos lo pidieron hablar de este tipo sanguíneo, que es el RH negativo, y lo recibimos a través de los comentarios, que lo hizo por parte de J. Me pareció muy buena idea estar indagando qué onda. Y lo que nos preguntaríamos de primera instancia es, ¿hay humanos con sangre extraterrestre? Empezando por ahí. La historia de la sangre es la historia del hombre, ya que durante muchas décadas no solo ha sido considerada como el más poderoso de los agentes mágicos, porque recordemos que casi siempre nos muestran esto a diestra y siniestra, hasta en las películas de terror, lo que es la sangre, por algo será, sino que ha jugado un papel fundamental en todas las mitologías del mundo. Se identifica con la vida, el alma, la fuerza, virilidad, incluso hasta la divinidad. Estamos ante un símbolo ancestral que permanece intacto, pero avances científicos nos han enseñado muchas cosas que antes tal vez ni teníamos tomados en cuenta sobre lo que vendrían siendo los grupos sanguíneos. Aunque tengan características similares, hay uno especialmente que es único, y este es el RH negativo. Por la antigüedad y por su rareza, muchos lo están atribuyendo a un origen de la Atlántida, o sea, de los atlantes. Sí, aunque no lo creas, sangre supuestamente portada por aquellos humanos que consiguieron escapar del cataclismo de la Atlántida. Se dispersaron por diversas zonas del planeta, y algunos también dicen que esto es debido también a la manipulación que supuestamente hicieron los Anunnaki, y que también son como sus descendientes directos o de los reptilianos. O sea, hay estas como diferentes teorías. Yo te traigo esta que dicen que son de la Atlántida y que se dispersan por diversas zonas del planeta. Unos de los motivos que se esgrimen para teorizar esto es que tiene que ver con una mutación relativa que se encuentra con frecuencia en los portadores de este grupo sanguíneo. Lo último pudiera ser irrelevante a primera vista, pero sí tiene implicaciones importantes. Quien lo explica es el profesor Hans Keiber de la Universidad de Copenhague, que efectuó un estudio a 155 individuos en una gran familia danesa, y con diversos individuos de ojos azules que nacieron en Turquía y Jordania. Originalmente todos teníamos ojos marrones, pero hubo ahí una mutación genética que afectó al gen OCA2 en lo que vendría siendo los cromosomas, y propició la creación de una especie de interruptor que desactivó la capacidad de tener los ojos marrones. Todos los sujetos de ojos azules del estudio tenían esta mutación, mientras que apenas había variación en los genes próximos a ella en el cromosoma, lo que indica que esta mutación surge relativamente hace poco tiempo. Según lo que dice Eiberg, la mutación tuvo lugar en el norte del Mar Negro, lo cual nos lleva a suponer que ya había humanos en aquella época con ojos azules entre los proto-indoeuropeos que extendieron la agricultura hacia Europa occidental y luego domaron caballos en Irán y en la India. Y es cuando dices, bueno, si son muy humanos, ¿por qué se generó esta mutación? Pudo haber sido una modificación genética de esos que se denominaron los dioses. En resumen, el estudio de este danés se publicó en Human Genetics o Genética Humana en el 2008. Concluía que todas las personas que tienen ojos azules comparten este antepasado común, presumiblemente alguien que vivió entre 6.000 y 10.000 años y que no podían estar conectados con la emigración atlante, pudiera ser,
¿Y quién nos dice que los atlantes también eran muy humanos para estas modificaciones? La conexión Atlante. La única crónica que nos describe la existencia de la Atlántida y que ha servido para elaboración de mitos posteriores se encuentran en diálogos de Timeo y Critias del filósofo griego Platón. Estamos hablando entre los años 427 y 348 a.C. En estos diálogos, toda la narración sobre la Atlántida proviene de boca de Critias, un personaje real, nieto de Critias el Viejo, que murió en el año 403 AC. Lo que hace es una descripción de la misma basada en el relato de su abuelo y en los documentos en posesión que tenía en ese momento la familia. Estos papeles y tradición familiar se refería al relato de unos sacerdotes egipcios. Fíjense hasta dónde nos estamos derivando, hasta Egipto, porque ahí nacieron varias cosas que hasta la fecha para muchos en la historia oficialista no tiene una explicación lo suficientemente convincente. Hicieron estos egipcios en Sais, antigua ciudad del delta del Nilo, al más grande legislador de la antigüedad, Solón, que fue de 640 al 558 AC. Parecer, solo los meticulosos escribas de Egipto habían conservado la memoria de estos atlantes en sus archivos sagrados. Esta es pues la única fuente que tenemos de forma histórica que puede apoyar al relato de Platón. El primer comentarista sobre las obras de Platón, Crator, en el 300 AC, mantenía que el relato de la Atlántida era exacto, ni más ni menos. O sea, el relato era como venía descrito en todos sus detalles. Incluso se cree que fue a Egipto a decir, a ver, vamos a ver y vamos a verificar estas fuentes que escribió Solón. Otros investigadores han concluido que no, que comenzar una historia asegurando al lector que es auténtico todo lo que se narra en ella es literatura solamente. Pero los creyentes sí han hecho caso omiso de esta observación y creen la afirmación de Platón de que la Atlántida existió 9000 años antes de la época en la que vivió Solón, hace unos 11.600 años. Sin embargo, no parece que fuera así. Lo que vendría siendo en las últimas décadas, estos arqueólogos han llegado a la conclusión de que la Atlántida descrita por Platón se parece notablemente a las civilizaciones de la alta edad de bronce del Egeo y del Oriente Próximo, como las minoicas, las micénicas, las hititas, egipcias, babilónicas entre el 2500 y el 12.000 AC o 1200 AC. Esto quiere decir que pues a lo mejor convivieron los atlantes en cierta fracción de tiempo con los egipcios y que hay fragmentos de la historia que siguen sin contarnos y que no están dentro de la historia oficialista. Y esto no es solo un error que se plantea de la localización por parte del filósofo, también un error en la fecha en que aconteció el cataclismo. Los sacerdotes de Solón habían confundido 900 con 9000 años y en ese caso la fecha del desastre pudiera haber surgido en el 1500 AC en vez del 9600 AC. Qué extraño que se les barriera, porque pues según nos cuentan en la historia oficialista que tenían un conteo muy exacto, ¿no? Porque eran una civilización pues lo suficientemente avanzada, es lo que nos cuentan de Egipto. Sobre estas bases parece que todo se esclarece y además contamos con descubrimientos efectuados por geofísicos y arqueólogos, según los cuales una isla fértil cercana a Creta no solo se volatilizó casi por completo,
causando una gran devastación en todo el mar Egeo y el Mediterráneo oriental, sino que el desastre puso fin a la civilización de Creta minoica alrededor del 1500. Y ahora nos preguntamos aquí, ¿perecieron sus habitantes en el mar cuando se intentaba huir? Si consiguieron huir a tiempo, ¿a dónde fueron? ¿Por qué no han explicado su huida muchos de los enigmas que aún permanecen inexplicados de la historia de la humanidad? Les digo, hay muchos recovecos que esencialmente nosotros tenemos como que esos espacios en blanco que llenar. No se justifica la teoría del origen de la sangre atlante, que la enlace a su vez con la mutación de color de ojos, y pues sí, que salieran azules así porque sí, lo dudo mucho. En función del actual saber geológico y dado que Platón no llegó a terminar el segundo diálogo, no parece acertado tomarse su datación del continente, perdió demasiado pues su seriedad. Tampoco encajan las fechas de mutación de color de ojos, como que también parece que ahí quisieron encubrir qué pasaba en realidad, y sobre todo porque sabemos que las élites están desde Egipto, o sea, no es hoy en día de que digamos, ay, nos sorprendemos con el ojo y demás, no, esto tiene muchísimos años de antigüedad. ¿Qué decir? Esto que se dice sobre el RH negativo, sobre que es un linaje de los que se denominaron dioses, nos hacemos esta pregunta, y dice que hace décadas estas teorías surgieron y dicen que visitas a la Tierra por parte de seres de allá arriba, sí hubo tal vez visitas en el pasado remoto, y nos preguntamos, ¿no dejarían descendientes de casualidad? Yo creo que sí, pero siguen escondidos. Pero vamos a decir, ¿qué decir entonces sobre el hecho confirmado por los científicos actuales de que el hombre moderno evolucionó a partir de los primates y del descubrimiento del factor RH gracias a la sangre del mono Rhesus? Entonces se hicieron la combinación con un mono y luego nos metieron la teoría de Darwin. Entonces ahí ven que vamos como que brincando lo que vendría siendo el origen. Conviene aclarar que el factor RH es un tipo de proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. Cuando el factor RH no está en nuestra sangre, pues decimos que es negativo. Vamos a poner este punto asentado. De acuerdo a que no pasa nada por eso, pero sí que pasa porque muchas personas que tienen este factor RH negativo sí tienen problemas potencialmente graves al nacer y con transfusiones de sangre. Así lo explica Mabel Royce en un trabajo titulado Sangre de los dioses. O sea, no lo estamos inventando y ahí está. No hay duda de que el hombre moderno, el mono Rhesus, han tenido un ancestro común en algún momento del pasado remoto. Sin embargo, aunque estos primates terrestres tienen el factor RH, esto no concluye a los humanos con un RH negativo. Sí, la humanidad evolucionó del mismo ancestro, su sangre sería compatible. ¿De dónde salen los RH negativos? He ahí una pregunta. Si no son descendientes del hombre prehistórico, si no son descendientes de este mono que dicen, ¿no serían descendientes de los antiguos astronautas o los antiguos dioses o los Anunnaki? Planteémonos eso. Esto se preguntaba Mabel Royce, quien enlaza la pregunta con la enfermedad hemolítica que se produce cuando la madre con sangre o RH negativo ahora sí que está gestando un bebé con RH positivo. Entonces ahí está, o sea, ella es negativo, pero su hijo gesta RH positivo. También eso es raro, porque debería de gestar a lo mejor otro RH negativo. Pero con la combinación, pues a lo mejor esto sucede con otro tipo
de sangre, porque recordemos que pues también el padre debe de aportar algo, o sea, no nada más es la mamá la que genera todo. Ahora bien, de hecho, no será una reacción alérgica que genera la sangre materna para destruir una sustancia que no corresponde, que vendría siendo alienígena, como si fuera un virus. Interesante las hipótesis que planteamos. En consecuencia, ¿esto destruiría al bebé? Yo creo que no. No estaremos ante dos especies genéticamente diferentes, por eso empieza esto del RH. Royce sigue argumentando que nadie ha intentado explicar de dónde ha salido la gente con sangre O negativo, pero hoy sabemos que dicho grupo sanguíneo se encuentra sobre todo en los vascos. ¿Serán los vascos una de esas colonias que no eran humanas? Se pregunta Royce, porque todo tiene que ver con el estereotipo de sangre, porque recordemos que nosotros como seres humanos, algunos tenemos A, otros tenemos B positivo, otros tenemos B y así. Entonces nos estamos abocando a lo que es el RH negativo. Si nos remitimos al origen desconocido del euskera, tal vez no andemos tan mal en lo que venimos platicando, ya que algunos apuntan que este idioma es el idioma original del libro del Génesis, lo que es el euskera, para que vayan sabiendo un poquito más. Dejando a un lado las hipótesis, Will Hart ha investigado a fondo el tema de los grupos sanguíneos en relación con la distribución geográfica y su ensayo que se llama Grupos de Sangre. El origen y lo primero es el RH negativo, esto lo dijo en 2017, y dice algo que concluye: el grupo RH negativo es el grupo sanguíneo ancestral de la humanidad y se originó en la antigua y remota población vasca. Entre otros motivos que lo confirman, destacan que el grupo RH negativo es el único que es el donante universal a los otros grupos, que vendría siendo A, B, AB positivo. Lo reconocen como propio cuando reciben una transfusión de esa sangre, es decir, representa el sustrato genético o punto de referencia del sistema RH y del sistema ABO. El grupo RH negativo es obviamente mucho más que un enigma o una rara anomalía de los de allá arriba, que son los extraterrestres. Tiene que desempeñar un papel clave en la medicina moderna y, a todas luces, fue el grupo sanguíneo que viene desde los ancestros de la humanidad. Esto es lo que insiste Will Hart. No cabe duda de que son indispensables nuevos progresos en el cambio de la hematología para llegar a muchas más conclusiones. Los avances efectuados hasta el día de hoy no solo son importantes desde un punto de vista antropológico y médico, sino que han aportado una nueva visión de lo que es la unicidad irrepetible de cada ser humano, cuya personalidad a nivel biológico es infinitamente más rica de lo que podamos imaginar. Lo que dicen también es que, y te lo cito textual, su esencia espiritual se oculta en la sangre, señala este filósofo austriaco Rudolf Steiner, que lo dijo que vivió entre 1861 y 1925. Eso, para que vean, es que nos estamos metiendo bien en lo que es este grupo sanguíneo. Lo que es un descubrimiento inesperado, y es que tomamos la maquinita del tiempo y nos vamos a 1900. En el año en que Karl Landstein, este científico austriaco y que tuvo el Nobel, descubrió que los glóbulos rojos de la sangre humana pueden tener dos tipos de aglutinógenos determinados: el A, el B o ambos o ninguno. Y con arreglo
a esto clasificó la sangre en 4 tipos sanguíneos: A, B, AB y O. Después del descubrimiento del sistema ABO o ABO, los médicos se sorprendieron al darse cuenta que, aunque estén repasando la compatibilidad entre los diferentes grupos, seguían produciéndose accidentes con lo que vendría siendo las transfusiones de forma mortal. Si bien no eran frecuentes como los ocurridos en Francia, que fue en el siglo XVII, con las transfusiones de sangre de cordero efectuadas por Jean Denis, médico de Luis XIV, que acabarían siendo prohibidas. O sea, para que vean cómo ha evolucionado esto, te lo estoy manejando desde la manera que está el reportaje, del cual me llamó mucho la atención venírtelo a contar. Para resolver este problema y el de la hemofilia del recién nacido, habría que esperar hasta 1940, año en que Landster y Weiner descubrirían el factor Rhesus, RH. Estos investigadores comprobaron que al estudiar la sangre de un animal como es el conejo, al que se le había sido inoculado una pequeña cantidad de sangre de un simio o de un macaco, Rhesus, se producían anticuerpos que no solo aglutinaban los hematíes del mono, sino también el 85% de la sangre humana de un grupo de ciudadanos blancos de Nueva York. Entonces, para que se vean que todo tiene un estudio y una razón de ser. Los individuos en los que se había demostrado la presencia de este factor en sus glóbulos fueron clasificados como individuos Rhesus positivos, y los que no se habían demostrado eran el Rhesus negativo o RH. Dos individuos del mismo grupo pueden dar o recibir sangre el uno del otro, A y A, B y B, O y O, AB y AB. El grupo O, que es el denominado donante universal, puede donar su sangre a todos los grupos anteriores, pero solo puede recibir sangre de su mismo grupo. Interesante. El grupo AB, considerado receptor universal, puede recibir sangre de su mismo grupo y del grupo O, así como de los grupos A y B, para que tengan esto en cuenta. Pero no pueden donar más que a su propio grupo. Entonces está interesante cómo es que a lo mejor los médicos saben cuando nosotros tenemos un X o Y tipo de sangre, cómo hacernos una transfusión. Asimismo, los grupos A y B son incompatibles. El mito atlante y lo que vendría siendo lo extraterrestre es que los vascos tienen un elevado porcentaje de sangre RH negativo, y ha dado lugar a estas hipótesis de lo que es el País Vasco, y podría ser un lugar divino en el que buscaron refugio los que huyeron de la Atlántida, y que les digo que a lo mejor muy humanos no eran, ya que figura el propio ideario vasco, entre otras muchas fuentes, en la destrucción de la Atlántida. Y esto lo dijo Frank Joseph en el 2007. De hecho, los vascos tienen su propio mito. Todavía recuerdan el nombre de Amayur, a quien más tarde los teólogos cristianos equiparon con el bíblico Tubalcaín, nieto de Noé. Este héroe vasco del diluvio condujo a su amigo a Aitzine Coac, y fueron los que llegaron antes. O sea que de cierta manera sí la humanidad está relacionada con estos de arriba, y no por nada las tablillas sumerias hablan de esto, de los Anunnaki y de estos que juguetearon con el ser humano o con lo que eran estos neandertales genéticamente hablando, para que nosotros los seres humanos estemos aquí hoy en día con diferentes razas.
y si no, pues agarraron algo para empezar a crear lo que es la raza humana, que sí, ha de haber existido, pero no había tantas razas como ahorita, o lo que conocemos como nuestro planeta. Entonces es interesante cómo es que está constituido este RH negativo. Además, de hecho, los que llegaron antes se dice que fue a la bahía de Vizcaya. Eran los supervivientes de la destrucción del reino oceánico, la Isla Verde, que fue tragada por el mar. Al final, Amayur y sus amigos se volvieron a establecer en lo que vendría siendo los Pirineos, donde se convirtieron en los progenitores de los vascos. Si nos vamos a los versículos de la Biblia, el Génesis y estos relativos a la unión de los dioses con mujeres de la tierra complementan esta teoría de que los que yo denomino los Anunnaki de la cultura mesopotámica eran seres extraterrestres que vinieron a la tierra a modificar a los humanos. Como te lo repetí, aquí en el reportaje te lo estoy confirmando. Y crear una raza de esclavos alterando su estructura genética con el linaje RH negativo. De ahí que mucha gente haga estas creencias, y está válido si lo cree, de que personas con sangre RH negativo no sean del todo de este planeta, y a sus portadores se les atribuya poderes psíquicos de forma excepcional. La ciencia o lo está negando o realmente no ha confirmado tales afirmaciones. Muchos siguen pensando en este hecho, Mabel Royce entre ellos, y lo que dice él, y te lo cito textual: mi investigación ha demostrado que la mayoría de quienes poseen poderes psíquicos también tienen la sangre del grupo RH negativo. La mayoría de los sanadores y psíquicos la tienen. Resulta curioso que aquellos que investigan la teoría de los antiguos astronautas también tengan ese grupo sanguíneo. Entonces no es casualidad, y de cierta manera la sangre llama, es lo que dicen. Entre tales investigadores figuran Eric von Daniken, Brad Steiger y Robert Anton Wilson. Eso es lo que te tengo de lo que vendría siendo que pudiera ser que el RH es no más ni menos que una especie de modificación. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Espero que te guste el contenido que te traje el día de hoy. Y bueno, te puedes inscribir, dale clic a la campanita, dejarme tus comentarios, qué te parece este tema. Y bueno, para decirte que en cuanto te estés uniendo, pues ya es gratis, y obviamente estás ya en la comunidad de DHC. Por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary, y que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que nos veas. Bye bye, y gracias por el tema.